Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En este momento están sucediendo cosas en el mundo que debieran hacernos pensar qué está pasando, si esto está profetizado en la Biblia. Como hijo de Dios, como cristianos, tenemos que meditar sobre todas estas cosas. Lo que venimos viviendo ya desde hace tiempo, los cambios climáticos, el calentamiento global, la naturaleza se está expresando de tal manera que está realmente haciendo pensar al hombre lo que está sucediendo. Estamos escuchando lo que está pasando en este mundo donde hay guerras y rumores de guerra. Hemos pasado un tiempo de pestilencia que en el mundo entero se ha sentido con un poder impresionante. Y cuando leemos la Biblia en el capítulo 24 de Mateo, vemos que el Señor ya nos había dicho que esto iba a suceder. Lo que nos tiene que hacer meditar qué estamos haciendo nosotros. Ante nuestros ojos está pasando prácticamente lo que el Señor nos decía allí. Fíjese que en Mateo 24, en el capítulo 24, verso 4, el Señor estaba hablando con sus discípulos y les decía, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos engañarán. Y en este tiempo muchos se presentan como el ungido de Dios, como el Cristo, el representante de Dios en la tierra, y lamentablemente engañan a muchos. En el verso 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y estamos viendo permanentemente, escuchando permanentemente en las noticias que esto está sucediendo delante de nuestros ojos. Dice la palabra del Señor, nación contra nación se va a levantar, reino contra reino, y habrá pestes. Los que hablábamos recién, hemos pasado una peste tremenda y siguen habiendo peste en el mundo entero, peste que están apareciendo, pestes nuevas que aún la ciencia está tratando de controlar. Pero la Biblia ya nos estaba explicando, nos estaba diciendo que esto iba a suceder en los postreros tiempos. Habrá hambres y en el mundo hoy la economía no puede ser dominada por los políticos, por los hombres más sabios del mundo. No pueden controlar el hambre, la peste, lo que está sucediendo. Habrá terremotos y estamos viendo que hay terremotos, cada vez se escucha más en diferentes lugares. Donde antes no había, hoy empieza a haber. Todas estas señales están sucediendo. Y dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo en este tiempo, y esto es interesante entender como iglesia, son principio de dolores. El Señor viene pronto. Y esto yo lo escucho desde muy joven. El Señor viene pronto. Pero más que nunca nosotros en esta generación estamos viendo las señales que el Señor nos hablaba, las señales de su venida. En el universo entero, en la tierra, en nuestro alrededor, podemos ver cómo las cosas van cambiando y están sucediendo. Fíjese que en el mismo capítulo 24 en Mateo, en el verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación nos habla el Señor? De esta generación. La generación que va a sentir, va a escuchar y va a ver todas las señales que están escritas en la Biblia. Es la generación de los tiempos finales. Somos nosotros los encargados de llevar la palabra y el mensaje de salvación a toda la humanidad, haciéndole ver que el Señor viene pronto. Mire usted que en el capítulo 24, en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a todas las naciones. Todas las naciones del mundo tienen que conocer el evangelio, el poder de Dios. Ahora escuche, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Esa es la señal más clara, de la venida del Señor. Note usted también que dice la Biblia, en el mismo capítulo 24 que estamos leyendo del libro de San Mateo, estamos leyendo allí, a ver, déjenme ver,
Pero el día y la hora nadie sabe. En el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice el Señor que nadie, aún en el cielo, solamente el Padre sabe sobre el día y la hora. Pero acompáñenme a leer el libro de Colosenses. En el capítulo 5, verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Preste atención a esto. Nadie sabe el día y la hora, pero dice el libro de Colosenses que sí tenemos que ser entendidos en los tiempos. Sí conocer los tiempos. No sabemos el día. Si alguien dice el día y la hora que el Señor viene, está mintiendo. Pero tenemos que conocer los tiempos. Cuando habla de los tiempos es saber que si hay terremoto, hay pestes, están sucediendo cosas en la humanidad, rumores de guerra, quiere decir que los tiempos nos indican que el Señor se acerca. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que es el tiempo, que es esta generación, que el Señor se aproxima. ¿Por qué es necesario conocer los tiempos? Porque mire lo que pasa en el versículo 37 del mismo capítulo 24 del libro de San Mateo. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Bueno, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Le estamos diciendo que son los tiempos, que están sucediendo las cosas delante de nuestros ojos, que el Señor viene pronto y la gente todavía sigue en el mundo, sigue preocupada en sus cosas, sigue ocupada en